Primero son los seres humanos, las personas, empezando por los niños y las niñas. Por eso nuestro proyecto a la Cámara de Representantes va dirigido a los jóvenes, a las mujeres, a las comunidades afrodescendientes, a los indígenas, a los campesinos, a los pensionados, a las personas de los grupos de tercera edad, pensando en el ser humano, es el referente fundamental. Por ello, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, vamos a trabajar por ellos, por sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos culturales y sus derechos humanos. Orlando Riascos va a defender los derechos de todos los vallecaucanos. Alianza Verde, Cámara de Representantes 109. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Hola, muy buenas noches. Este es Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar y como lo dice nuestro cabezote, una forma diferente de informar, de opinar, de llevarles a ustedes toda la información que es importante para que mejoremos nuestra calidad de vida familiar, social y por supuesto también todos los temas que tienen que ver con la vida regional, nacional, están presentes aquí en Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar. Recuerden que nosotros siempre estamos pensando qué información es la que usted necesita saber y hoy les tenemos dos informaciones que son muy importantes. Una tiene que ver con el tema de salud. Estamos en la semana de las enfermedades raras, aunque se celebra un día, pero como se ha dicho aquí en Cali, las enfermedades raras van a tener una semana. ¿Y por qué no mejor decirlo? Las enfermedades raras son diagnósticos que merecen toda la atención de todos los colombianos y tenemos que no solamente dedicarles un día, sino todos los días del año para divulgar estas enfermedades y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este tipo de enfermedades. Tenemos también nuestra sección política con un invitado bien importante, con un invitado que pues siendo coherentes tenía que estar aquí porque representa algunas de las minorías de nuestro país. Y también tendremos nuestra conciencia social. Estos serán los temas que vamos a estar manejando y si ustedes quieren participar, si quieren hacer preguntas a los médicos que vamos a tener aquí en nuestra sección de salud, pues usted nos puede llamar al 666, vamos a ver si no me equivoco nuevamente, 666-6905. ¿Lo dije bien? Sí, creo que lo dije bien. 666-6905 es la línea telefónica para que usted nos llame y se comunique con nosotros y haga las preguntas que deba realizar. A continuación nos vamos a ir entonces con nuestra primera sección, que es la sección salud, y con el tema las enfermedades raras, que no son raras por el nombre. Enfermedades raras es el tema que vamos a manejar aquí en nuestra sección salud. Estamos en la semana de las enfermedades raras, pero ¿qué son las enfermedades raras? O sea, ¿qué se puede vivir con ellas? ¿Qué significan? ¿Tienen síntomas? ¿Son raras porque le dan solamente a un tipo de personas? ¿Qué son las enfermedades raras? Pues ese es el tema que vamos a manejar en nuestra sección y para hablar de ese tema tenemos como invitadas a la doctora Marixa Muñoz, ella es fisiatra infantil de la Fundación Ideal. Doctora Marixa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Alicia Castro, ella es trabajadora social y es la coordinadora del área psicosocial de la Fundación Ideal. Alicia, muy buenas tardes, bienvenida a Estilo y Opinión. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y compartir esta información que es muy importante y sobre todo que le va a ayudar a muchas personas que tienen de pronto entre sus familiares alguna persona con estos diagnósticos y simplemente no sabe qué hacer o se siente mal por esto. Y nos acompaña porque la idea es llevarles a ustedes testimonios y presentarles que este tipo de enfermedades
enfermedades no son para acabar con la vida. Este tipo de enfermedades, este tipo de diagnósticos pueden permitir tener calidad de vida. Y para darles ese testimonio nos acompaña Carlos Cifuentes, es el invitado hoy de nuestro programa, el único hombre de nuestro programa, por lo menos de esta sección, quiero aclarar, de esta sección. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Carlos es padre de familia de una princesa que también está con nosotros, ella se llama Laura Sofía Cifuentes. Laura tiene un diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? ¿Cómo vas con tu papá? bien. Bueno, está muy bien. Ahorita vamos a hablar un poquito más con Laura. Doctora, yo quiero hacerle la primera pregunta a usted y es, ¿qué es esto de las enfermedades raras? O sea, ¿son raras por qué? Bueno, se consideran enfermedades raras aquellas enfermedades que por su prevalencia, eso quiere decir porque no se presentan en muchas personas frecuentemente. Quiere decir que tiene una prevalencia baja, ¿no? O sea, que pocas veces se dan. Exacto, pocas veces se dan en las personas, por eso se consideran raras. En Colombia, ¿cuántas personas con enfermedades raras podemos decir que hay? Bueno, en este momento no podemos decir exactamente cuántas personas tenemos con enfermedades raras. Podemos conocer sí un porcentaje, pero en realidad hay muchas enfermedades sin diagnóstico que son raras y sin diagnóstico exacto todavía. Hay yo creo que de pronto una equivocación en la mente de las personas, y es que cuando se habla de una enfermedad rara, lo primero que asemejan es que es una persona con una deformidad, o sea, que únicamente la enfermedad rara tiene que ver con deformidades físicas o algo. ¿Están en lo cierto o están equivocados? Pues en parte sí tiene que ver porque interrumpen estas enfermedades el desarrollo normal de las personas. Se manifiestan algunas de ellas con trastornos cognitivos, muchas no tempranamente en la infancia, ¿no? Pueden tener niños que nacen bien, aparentemente con un desarrollo normal, pero empiezan a manifestarse más o menos algunas desde el nacimiento y otras desde los 3, 4 años y otras incluso más adelante o en la edad adulta. Pues usted me decía que las enfermedades raras son aquellas que se dan pocas veces, pero por ejemplo en nuestro entorno, en nuestra ciudad o en el país, ¿hay de pronto algunas de esas enfermedades raras que uno diga que aunque se presentan una en mucha gente, de pronto sea la que más se presente en nuestro país o en la ciudad? Bueno, en el Cauca, no sé decirte exactamente en Cali, pero sí sé que en el Cauca se presentan muchas mucopolisacaridosis. ¿Eso es? Que es una de las enfermedades raras. ¿Y qué es esa enfermedad? A ver, estas enfermedades tienen una clasificación. Nosotros tenemos en la Fundación Ideal a algunos pacientes ya clasificados y exactamente diagnosticados con una MPS tipo 4, que así se resume la mucopolisacaridosis. ¿Pero MPS. ¿qué es esa enfermedad? O sea, ¿cómo? Esa es una enfermedad que no tiene o hay un defecto en la persona de una enzima que no permite que los lípidos o las grasas hagan un metabolismo exacto y por lo tanto se acumulan estas sustancias en varios órganos, en varias partes del cuerpo y hacen que no tenga el niño un desarrollo adecuado. Pero pues como para darle mayor claridad a los televidentes, eso se representa en que las personas tengan problemas de piel, o sea, Por ejemplo, ¿cómo se describe? Hablando particularmente de mucopolisacaridosis, tienen los niños talla baja, o sea que desde temprano, no en el embarazo, porque no se detecta en el embarazo la talla baja o el retardo en el crecimiento intrauterino, pero sí cuando después de que nacen empiezan a quedarse en el crecimiento, ¿no? Empiezan a verse deformidades óseas como contracturas, que los huesos no se pueden mover bien en la parte articular, en los tobillos, en los codos, en las manos. Presentan para nosotros desde la parte médica unas facies características, ¿no? Que ya están descritas por la gente que se ha dedicado a investigar estas enfermedades y pueden presentar problemas respiratorios, cardíacos. A veces pues, las manifestaciones pueden ser diferentes para cada persona. Alicia, tener una enfermedad rara, como la que dice la doctora Marixa,
puede permitir que los niños y cuando sean adultos tengan una buena calidad de vida. Quiero aquí hacer un paréntesis. En esta semana, pues que estamos con lo de la semana de las enfermedades raras, pues es mucho lo que uno lee y son muchas las imágenes que uno mira. Y por ejemplo, en estos días salió en uno de los periódicos y en un noticiero de televisión 2 niños que tienen un problema de piel, no sé qué tipo de enfermedad sea esa, pero que les dicen que es de los niños que tienen piel de pescado, o sea, que la piel es tan reseca que parece que les salieran escamas y que no pueden recibir el sol, el polvo, y es una enfermedad pues de las enfermedades raras. En estos casos, los niños o en cualquier caso de una enfermedad rara, ¿se puede llegar a tener calidad de vida? Bueno, hoy en el evento que hubo en el Salón Madera, un pediatra social hablaba de que no podemos plantear de que son personas con enfermedades raras, sino familias con enfermedades raras, ¿sí? Porque cuando se establece el diagnóstico, cuando están en busca del diagnóstico, porque como decía la doctora, muchos están sin diagnóstico, se afecta todo el sistema familiar, ¿sí? Y se afecta porque teníamos unas expectativas de un hijo, de una hija, y resulta que con esta situación, pues esas expectativas no se cumplieron. Entonces, el ideal es que se pueda contar con una buena calidad de vida, pero necesitamos romper las barreras que existen en el medio, ¿sí? Entonces, estamos hablando de barreras de todo tipo, y de pronto las que complejizan mucho más la calidad de vida de los pacientes y de las familias son las barreras actitudinales. Sí, Eso duele de los más. que estamos al lado, que excluimos, que segregamos. Entonces, sí se puede llegar a tener una buena calidad de vida. Obvio, es el ideal para todo ser humano, independientemente de que tengamos o no un diagnóstico de ese tipo. Pero requieren de una atención integral. Sí, y no solo el paciente, sino la familia también. Me imagino exacto. que esa atención integral tiene que ver con psicólogos, con médicos, obviamente. Para hablar un poquito de este tema y mostrarles a ustedes que están en sus casas, porque de pronto pueden tener algún familiar, algún amigo, algún conocido con una enfermedad rara y usted está cayendo en una de estas actitudes de excluir a esta persona o por el contrario de no hablar de esa enfermedad. Hace muchos años se tenían a las personas que tenían algún tipo de enfermedad que no era pues bien, las encerraban algo porque a las familias les daban pena. Pues como nos lo está diciendo aquí la coordinadora social de la Fundación Ideal, se puede tener calidad de vida, pero tenemos aquí a Carlos Cifuentes, él es padre de Laura Sofía, quien tiene una enfermedad que está catalogada dentro de las enfermedades raras, y él está con su niña. Perfecto, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, o sea, cómo has logrado darle, ¿cuántos años tiene la niña? 7. 7 años, ¿cómo has logrado a qué edad le detectaron la enfermedad? A ver, Laura, más o menos a la edad de los 4 años empezó a presentar síntomas. A raíz de 2 años estuvo en un estudio bastante fuerte porque la enfermedad atacó muy rápido. Tuvo 2 diagnósticos iniciales que se estuvieron como contradiciendo, o sea, no se sabía bien cuál era la enfermedad o el diagnóstico preciso, y fueron 2 años muy difíciles en donde de examen en examen pues tratamos de lograr un diagnóstico en donde a esta hora no estamos seguros qué es. ¿Qué es de pronto, cuál es el diagnóstico más cercano, digámoslo así, y cómo afecta eso la vida de la niña? Bueno, inicialmente ella estaba diagnosticada con una atrofia muscular espinal, una enfermedad neurodegenerativa que ataca las motoneuronas, o sea, las células que se comunican de la médula hasta los músculos, porque ella después de los 4 años empezó a perder la marcha. Ella ya no podía saltar, no podía correr, empezó a caminar diferente, sus piernitas empezaron como a torcer. De un momento a otro, ese era el diagnóstico inicial. Pero de un momento a otro, gracias a terapia, gracias al control que se le estaba haciendo de parte integral de las fundaciones que nos apoyaban, ella empezó a manifestar otros síntomas. Entonces ahí fue donde se empezó a excluir de pronto la atrofia muscular y se empezó a mirar por otra parte, que es el raquitismo hipofosfatémico. El raquitismo se caracteriza por ser un problema óseo. Ella lo tuvo muy profundo. Llegó a tener osteoporosis generalizada, una niña de 5 años con los huesitos totalmente descalcificados. Después de un tratamiento, sin tener un diagnóstico preciso, ella empezó a levantar otra vez. Igualmente, como decía al principio, el apoyo de las fundaciones, el apoyo de los doctores, en este caso de Fundación Ideal, que fue la que nos dio la parte integral de la recuperación de ella, nos sirvió mucho.
aunque llegara un diagnóstico, fue y sigue siendo en ese momento muy difícil. Pero en este momento, y aquí no sé quién me puede dar la respuesta o me la da Carlos, en este momento la niña está bien, pero la enfermedad continúa o estas enfermedades son curables, tienen curas o son de por vida. En el caso de tu hija, en el caso de Laura, ella sigue con la enfermedad, ella en este momento pues tiene un aspecto saludable, gracias a Dios ha mejorado muchísimo, porque ella estuvo demasiado delgada, los huesitos de ella eran muy frágiles, estuvo al punto de que ya no podía caminar, tenía desviaciones en las piernas y la enfermedad tuvo como un cambio, o puede ser que mutó, o puede ser, la verdad no sabemos qué pasó, pero ella empezó a salir adelante, todavía la tiene, porque tiene la enfermedad hasta lo que sabemos, del raquitismo hipofosfatémico. En ese momento tiene unos quistes internos que hay que operarlos, ella tiene operación a mediados de marzo, porque una de las características del raquitismo es que se generan unos quistes en todo el cuerpo, de un momento a otro, y eso hay que eliminarlo, porque si no el quiste evita el crecimiento de otras partes del cuerpo normales. Carlos, la trabajadora social Alicia nos decía que esto se requería, o sea, no solo el paciente es el que tiene la enfermedad rara, son toda la familia. Correcto. Ustedes como familia, ¿cómo han logrado, uno, pues darle ese aliento y sacar adelante a su niña, y dos, cómo han logrado ustedes fortalecerse pues para poder tener a su niña como está? Porque si uno la ve, la niña está como una niña de 7 años sin ningún inconveniente. Yo creo que unión familiar, eso es lo principal. Esto es algo que le llega a uno de imprevisto, uno no está preparado, yo creo que nadie está preparado para que dentro de su hogar ocurra una situación de estas, pero tampoco puede uno echar el brazo a torcer, como dicen, o irse y dejar que todo pase y ocurra como tenga que pasar. No, yo creo que tiene que haber es unión familiar, que toda la familia se una al problema, que todos pongan su granito, así sea de amor, para que se le pueda mostrar a la niña que no está sola, de que ella va a salir adelante. Igualmente, ella siempre ha sido muy tierna, entonces cuando ella estuvo tan crítica, pues como que generaba más amor, entonces siempre estuvo muy rodeada de niños, de personas en los jardines, donde ella era la muñequita del jardín, todo el mundo la quería. Ya, miremos aquí la cara que está haciendo. Entonces eso es muy lindo y ojalá si fuera en todos los hogares, la verdad hay que acompañarlos y acompañar a los padres, y si uno conoce un vecino, si uno conoce un pariente que sufre una enfermedad, no sea rara o sea cualquiera, yo creo que tenemos que llegarle a esa persona con un apoyo moral y un apoyo de acompañamiento. Bueno, pues yo quiero, muy lindo este testimonio que nos entrega Carlos, y muy lindo ver uno a Laura, y sí, uno la ve y verdad genera ternura, es toda una princesa aquí, mírenle esa sonrisa tan hermosa que tiene, y qué bueno que en las familias que de pronto en este momento tengan algún tipo de diagnóstico en sus familias, pues lo primero que hay que hacer es enfrentarlo. O sea, lo primero que se tiene que hacer es enfrentar la enfermedad, enfrentar el diagnóstico y buscar ayuda. Yo antes de preguntarles a ustedes a dónde se puede buscar ayuda, quiero que vean el siguiente pregrabado que les tenemos para ustedes y para nuestros televidentes. A continuación los dejo para que vean la siguiente nota. Todos diferentes, rimando al mismo compás. ¿Qué tal amigos? Soy Carlos El Mono Sánchez y los invito este 28 de febrero al Estadio Olímpico Pascual Guerrero para que cantemos juntos, para que gocemos juntos y nos riamos juntos. Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día especial para personas únicas. Los esperamos. Y el mundo repite, una ciudad para todos. El Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Pero ¿dónde buscar ayuda? Porque, bueno, un día se divulga, se habla, durante esta semana todos los medios han hablado de las enfermedades raras, pero uno por lo general ve que en el año es poco lo que se habla, y el secretario de Salud Municipal decía que era poco la inversión que se hacía en investigación, porque es que las enfermedades raras, con todo respeto, voy a decir lo que dijo el secretario de Salud y que estoy totalmente de acuerdo con él, no es rentable para las grandes multinacionales de medicamentos, porque pues esto no, como no es una gran cantidad de personas que sufren estas enfermedades, pues no es el negocio para ellos, y todos sabemos que pues infortunadamente la salud se ha convertido en un negocio. Donde la gente de aquí de Cali, la gente del Valle,
puede buscar ayuda? Porque de todas maneras lo pueden hacer con su familia, pero la familia necesita ese apoyo. ¿A dónde buscar ayuda? Pues yo pienso que uno es que los papás estén muy pendientes de sus hijos, ¿no? Porque solamente así son ellos los primeros que se van a dar cuenta que algo anda mal, que el niño, como dice don Carlos, empezó a caminar diferente a como lo venía haciendo, que sus huesos están diferentes, que tiene la columna que se está desviando, que ha perdido fuerza. Esos son los primeros síntomas en algunas enfermedades. Para algunas enfermedades ya hay medicamentos, ¿no?, que se pueden conseguir, están en el mercado y lo podemos, después de haber diagnosticado la enfermedad, hacer un tratamiento y evitar que empeore la situación en los pacientes. Para otras enfermedades raras, lastimosamente, no hay todavía un tratamiento específico, pero pues en eso se está, en la búsqueda de los diagnósticos precisos y de los medicamentos para esto, ¿no? La Red Valle de Enfermedades Raras, yo veo que aquí Luis Carlos tiene una camiseta con un logo, veo que la niña también. ¿Qué es la Red Valle de Enfermedades Raras? Muy cortito antes de irnos. A ver, nosotros somos un grupo de personas, de papás, que realmente nos unimos como apoyo, como solución, no sé, como tratando de buscar ese apoyo entre nosotros mismos para dar soluciones. Entonces creamos el grupo Red Valle Enfermedades Raras, no buscando ser una fundación, porque pues realmente somos padres que mantenemos como muy ocupados, que cada uno tiene que buscar su sustento diario, sino como buscar ese apoyo social entre nosotros mismos y por qué no de pronto jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona o un amigo tiene una enfermedad rara, entonces que me llamó, yo soy de Red Valle, yo le puedo decir, ve, yo conozco una persona que me ayudó. O sea, es como hacer, por su nombre mismo lo dice, una red de personas que tienen algo en común, que es una enfermedad rara en este caso, y que entre todos nos apoyemos y creamos de que podemos sacar a nuestros hijos adelante. Mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues yo sé que toda esta semana ha habido eventos, actividades académicas. ¿Qué va a haber mañana, antes de irnos? A ver, mañana nosotros tenemos un encuentro en el Estadio Pascual Guerrero. Principalmente las personas que padezcan de una enfermedad rara y sus familiares nos vamos a reunir buscando como vacunar a las demás personas. ¿Qué queremos decir con el tema vacunar? De decirles, vea, existimos, o sea, no somos del común, somos personas que de pronto necesitamos un poquito de apoyo más de ustedes, o sea, que no sean como tan indiferentes a lo que está sucediendo en la ciudad, en este caso, y en el mundo, porque en cualquier parte del mundo las enfermedades raras actúan. Sí, señor. Entonces mañana nosotros nos reunimos en el Estadio Pascual Guerrero después de las 2 de la tarde, principalmente con las personas que padezcan de esas enfermedades. Tenemos unos shows preparados y pues esperamos contar con la participación de esas personas. Bueno, pues allá estaremos. La invitación es para todos los caleños y las caleñas. Laura Sofía, ahora sí, imposible que no pusiéramos a hablar aquí a esta princesa. Laura Sofía, tú sabes el diagnóstico que tienes, ¿cómo te has sentido, cómo te sientes, cómo te tratan tus amiguitos? Bien. ¿Tú estás estudiando, Laura? ¿Y sientes que puedes hacer todo lo que hacen los demás niños? Sí. Bueno, ¿en qué año estás? En segundo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Estudiar. Ay, pero es que es muy juiciosa. Sí, muy pero te gusta también jugar, hacer otras cosas que no sean estudiar, aunque está muy bien que te guste estudiar. ¿Qué otras cosas te gusta hacer además de estudiar? Jugar. Jugar. ¿Qué te gusta jugar? Escondite. Escondite, y para jugar escondite tienes que correr mucho. Y puedes correr. Bueno, pues esto que nos está diciendo Laura Sofía, quien su papá nos ha contado el problema que tenía en sus huesitos, que está próxima a una operación, ella sigue pensando en jugar y en jugar escondite. Esto significa que una enfermedad rara no tiene por qué excluir a nadie. Usted como familia lo primero que debe hacer es aceptar que tiene ese diagnóstico. Y nosotros, como sociedad, lo primero que tenemos que hacer es entender, respetar, valorar y darnos cuenta que si una persona tiene una enfermedad rara, hoy fue él, pero mañana puede ser alguien de nuestra familia. Así que el principal remedio que debemos aplicar contra las enfermedades raras es acabar con la indiferencia,
con la discriminación y con la exclusión. A mis invitados, muchísimas gracias. Este es un tema que daría para hablar mucho, pero pues el tiempo en televisión es muy corto y la idea es apoyarlos. La idea es invitar a todos los caleños y las caleñas a que dejen la indiferencia, que es lo que más duele. La indiferencia duele más que cualquier enfermedad. Luis Carlos, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. A mis compañeras Marixa y Alicia, y sobre todo a esta princesa Laura Sofía, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y bueno, felicitarlas también por esa linda labor que ustedes hacen en pro de defender, de ayudar y de divulgar lo que está pasando con las enfermedades raras en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes, gracias por la invitación. Y a ustedes los invitamos a que nos vamos a un bloque de comerciales y ya regresamos con nuestra conciencia social y con nuestra sección política con Jesús Piñacue por la AS Indígena. Ya regresamos. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, el programa que les lleva hasta sus hogares toda la información de actualidad, de política y de opinión, porque para nosotros los más importantes son ustedes, nuestros televidentes. Y hoy en Conciencia Social, nuestros 5 minutos de Conciencia Social con el padre huérfano, que le damos la bienvenida, padre. Le estaba cogiendo la tarde, ¿no? Sí, la verdad, buenas tardes, María del Pilar, a todos los televidentes. Había un buen trancón en Como la vía, siempre, aquí está llueve lloviendo y bastante. Y la verdad es que ese paso de la Quinta se pone muy complicado aquí como cogiendo para la avenida del hundimiento. Y como raro, ningún guarda de tránsito por allí porque ahí sí está lloviendo. Pero no estuviera lloviendo, estarían haciendo cualquier cantidad de operativos por todo Cali. Sí, señor, eso sí es cierto, padre. Como usted sabe, nosotros el canal CNC, el canal C, el canal 2 y Multicanal realizamos el martes y ayer miércoles realizamos 2 debates con candidatos a la Cámara de Representantes y con candidatos al Senado, pues para hablar un poco, no de las plataformas políticas de ellos, sino para hablar y generar opinión sobre temáticas que están afectando al país. Una de esas temáticas tuvo que ver con las libertades individuales, que contestaron tanto los candidatos al Senado como los candidatos a la Cámara de Representantes. Y la pregunta tenía que ver con la eutanasia. Usted sabe que aquí en Colombia es de los pocos países donde la eutanasia está aprobada en casos que se requiera, que se necesiten. Pero los honorables padres de la patria, esto está autorizado desde hace 17 años, pero los honorables padres de la patria
no la han reglamentado. Por eso es que aquí muchas personas tienen que entutelar y, mejor dicho, aguantarse todo lo que tengan que aguantarse para poder tener una muerte digna. ¿Cómo le pareció a usted las respuestas que nos dieron tanto los senadores, los futuros senadores y los futuros los futuros representantes a la Cámara? Mire, frente al tema de los representantes a la Cámara, la verdad no hay mucho de dónde escoger. Digamos, ¿quiénes estaban allí? Sí, mire, estaba, por ejemplo, del partido Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, que es representante de la Cámara, y le digo con todo cariño, yo no sabía que el señor ya era representante de la Cámara. Un discurso muy vacío, pero demasiado vacío. Ahora sí entiendo por qué el Valle del Cauca está sin liderazgo. Estaba el señor del partido Mira, Movimiento Mira, muy radical, demasiado radical en su respuesta. Se ve que está muy bien estructurado dentro de los parámetros. Tiene su doctrina muy bien marcada. Su doctrina padre. muy bien marcada, pero difícilmente exterioriza hacia las demás personas. Estaba Orlando Riascos del Alianza Verde, que le fue muy bien, considero que le fue muy bien en la respuesta. Wilson Arias también le fue muy bien en las respuestas, muy estructurado en su discurso, la verdad, en sus respuestas. El otro era... Clavijo, el candidato por el Partido Liberal. Sí, por el Partido también. Liberal, Carlos Andrés Clavijo, que más bien parecía como si fuera el Movimiento Mira, el de Movimiento Mira del Partido Liberal. Pero la verdad sí le soy franco, María del Pilar, quedé muy preocupado. Quedé muy preocupado porque no se están enfocando frente realmente a las necesidades del pueblo. Algunos, y lo digo con mucho respeto, se les siente que lo que están diciendo es algo allí puesto, pues para que la gente, o quieren decir lo que la gente quiere escuchar, digámoslo así. Entonces la verdad no me pareció que estuvieran muy bien estructurados, no me pareció, con mucho cariño lo digo, que estuvieran realmente pensando en el pueblo, en sus necesidades, pensando en la gente, sino que más bien ya traen un discurso, ese discurso socialista, ese discurso moralista, ese discurso que lo estructuran 4 o 5 meses antes para que a donde cada vez que llegan unas comunidades, pues finalmente dicen lo que la gente quiere escuchar y de acuerdo a sus necesidades. Y una cosa es decirlo y otra cosa es vivenciar realmente lo que necesita el pueblo vallecaucano. Ayer, ese fue el primer debate que Sí. tuvimos el martes, que fue con los candidatos a la Cámara de Representantes. Y ayer tuvimos con el Del debate Senado. con los del Senado. Y hubo una pregunta que a mí me dejó, de los 6 candidatos, yo aspiraba que uno de ellos diera la respuesta contundente y dijera, esto no puede ser así, sanción. La pregunta que decía, la pregunta decía que, bueno, los senadores de nuestro país, los congresistas de nuestro país son los que están entre los 5 sueldos más altos de congresistas, imagínense, en Latinoamérica, por debajo de Chile, por encima de Chile, que supone que Chile nos lleva muchísimo más desarrollo. Pues nuestros congresistas ganan muchísimo más que ellos. En los últimos 20 años se les ha incrementado casi 40 veces el salario mínimo legal vigente, y la pregunta era muy sencilla. Teniendo en cuenta el buen o mal desempeño de los congresistas, usted, les decíamos así, ¿usted estaría de acuerdo que se les sancionara el salario en caso de que ellos no tuvieran un buen desempeño o que inasistieran a las plenarias? ¿Estaría de acuerdo en que se les hiciera descuentos y se les tocara el salario? De los 6, 5 dijeron sí. Sanciones para los que no asistan. Uno de ellos, vamos a ver si usted lo recuerda, dijo que el problema no era el salario, que a él le parecía que lo que se ganaban, los 25 millones de pesos que se ganaban los congresistas, eran justos, pero no se atrevió a decir si estaba de acuerdo con que le tocaran el salario si no cumplía a las plenarias o si no tenía un buen desempeño, aunque él dice que siempre ha tenido un muy buen desempeño. ¿Qué le parece a usted esto, padre? Bueno, mire, primero que todo, el tema del salario, si no estoy mal, fue el senador López. El que dijo López. Que el único que contestó pues que... Y conste que sí. No, o sea, aquí lo que queremos es simplemente que ustedes se generen una opinión y que conozcan. Sí, la respuesta, o sea, uno de ellos fue el que se quedó prácticamente callado frente al tema de los salarios, de que prácticamente dijo, no estoy de acuerdo con que se le quiten o se le reduzca el salario por inasistencia o por faltas, fue el senador López, por ese lado. Los demás estuvieron de acuerdo en que sí se le sancione de esta forma. Pero el senador López dijo algo muy cierto, es que muchos de los que están en el Congreso no les interesa el salario, finalmente. No están por el salario. No están por el salario, sino están es por los contratos que le da el Estado. Está por la mermelada, digámoslo así, que da el Estado, que ese es el tema de moda, yo no lo llamo mermelada, yo lo llamo corrupción. Ese cuento de que le estemos cambiando el nombre, que mermelada, que yidis política, que el ají, no, eso es corrupción pura
para con el pueblo colombiano. ¿Qué me preocupa a mí, por ejemplo, de la candidata del Centro Democrático? Hombre, Carolina Holguín era la Carolina candidata que Holguín, teníamos invitada. nosotros ya estamos demasiado grandecitos para que la señora diga que gracias a ellos es que se denunció la corrupción del carrusel de la reelección. Yo le quiero hacer una pregunta, lástima que ahí no se le podía hacer, y es que el caso en el gobierno Uribe no fue donde se dio el mayor foco de corrupción para la reelección, fue el tema de GIS, ¿cierto? El tema de las notarías, Sabas Pretel, el tema de los falsos, no positivos, sino el tema de las falsas desmovilizaciones del asesor de paz en ese entonces. Entonces fue allí donde se dio el mayor foco de corrupción, y sin embargo tiene el descaro de querer venderle a la gente la idea de que es un movimiento limpio. Y segundo, vergonzoso cuando la señora dice que el señor Álvaro Uribe Vélez es el que más ha defendido a los trabajadores en el país, cuando fue el que acabó con las horas extras, acabó con los recargos nocturnos y el día lo volvió hasta las 10 de la noche. Vergonzoso cuando esta señora dice, por ejemplo, que el señor Álvaro Uribe Vélez ha defendido la salud de los colombianos cuando sabemos que la deterioró. El señor Jorge Iván Ospina, con mucho respeto, se le sentía el discurso encajonado, un discurso montado, un discurso que lo traía simplemente para que lo escucharan. Por eso me gustó cuando el senador López le dijo, venga, señor Ospina, pero es que usted está hablando mucho de los temas sociales y gracias a usted y a las 21 y a sus mega obras es que hoy en día mucha gente está perdiendo sus viviendas, ¿cierto? Gracias a usted que elevó los impuestos a los ciudadanos. ¿Y cómo ve usted al candidato de la AS indígena, Jesús Piñacue? Piñacue, mira que lo vi muy estructurado, lo vi muy aterrizado y con el látigo en la mano. Fuete para los corruptos. Fuete para los corruptos. La pregunta es, que yo le haría es, ¿por qué ahora sí habla de hacer y por qué no hizo cuando estuvo en el Congreso? Eso es lo que tenemos también que empezar a evaluar también nosotros. Es que la mayoría de los candidatos es voy a hacer, pero cuando están en el Congreso se les olvida realmente lo que han prometido. Difícilmente vuelven a contestar el celular, difícilmente vuelven a salirle a sus líderes. Y le cuento algo, padre. Ayer entre las anécdotas de este debate, ayer se encontraba una persona buscando a dos candidatos a quien les hizo un trabajo y hasta el día de hoy no se los ha pagado y creo que ya no se los va a pagar. Si con algo tan simple que fue un pequeño trabajo que este señor les hizo a estos dos candidatos no se lo han pagado, ¿qué podremos esperar de las promesas que están realizando y que tal vez cuando lleguen al Congreso, por arte de magia, se les va a olvidar? Con conciencia social, padre, para terminar, ¿qué deben hacer los colombianos para escoger un buen candidato? Aquí quiero ser muy clara, aquí no les vamos a decir a ustedes por quién votar. Nada. Aquí les traemos a ustedes las alternativas, pero usted solito decide. Es usted quien tiene el poder de decidir por quién va a votar. Simplemente escuche. Pero digámoslo en términos generales, ¿qué debe tener un buen congresista, padre? Primero que todo, realmente haber demostrado un trabajo social con las comunidades, de años. No es de ahora, no es 15, 20 días antes visitando las comunidades y llevándole unos balones de fútbol o unas camisetas a las escuelas de formación deportiva. O no es pasar por unos sitios donde los muchachos trabajan los temas sociales y tomarse una foto y decir que él es el que está apoyando eso. Segundo, que realmente maneje un discurso de acuerdo a las necesidades de la gente y el tema global. Aquí tenemos un error, aquí nos enseñaron en este país que el que es rico es el enemigo del pueblo y resulta que no. El problema no es tener la plata, el problema es el daño que se hace con la plata. Y tercero, padre. Tercero, que usted mismo es responsable de lo que usted elige. El pueblo colombiano no tiene derecho a quejarse. No tiene derecho a quejarse cuando le apliquen impuestos. ¿Por qué? Porque usted sabe que en el Congreso de la República hay gente que ha negociado la salud, hay gente que tiene el negocio de los hospitales, hay personas que están quebrando los hospitales. Hay personas que están negociando con la seguridad de los colombianos. Hay personas que les conviene la guerra. Entonces usted no tiene derecho a quejarse. ¿Por qué? Porque no ha elegido bien o porque simple y llanamente ha vendido su voto por 50 o 70 mil pesos. Yo siempre he dicho algo, que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Y en el caso mío, yo necesito un gobernante que realmente esté con el pueblo. Y cuando digo esté con el pueblo, significa que entienda y busque alternativas de solución.
Bueno, pues eso es lo que usted debe hacer también, buscar con quién se identifica, identificarse con unas ideas, identificarse con un programa y tomar la decisión, pero tomarla basado en usted. No permita que nadie le diga, lo señale o lo lleve de la mano por quién votar. Usted solito puede decidir. Estos fueron los 5 minutos, que no son 5 minutos, siempre se nos van más de 5 minutos, de conciencia social con el padre huérfano. Padre, muchísimas gracias. Bueno, María del Pilar, y recuerde a todos los televidentes que si usted vende su voto en estas elecciones, ya no se puede quejar, y ese es el futuro que le va a dejar a sus hijos y a sus nietos. Corrupción en el Congreso de la República, y eso no lo queremos. Bueno, pues se nos adelantó el padre a nuestra sección política. Nos vamos a un bloque de comerciales y ya regresamos con nuestra sección política y con el invitado que tenemos. A continuación, entonces vámonos con nuestro bloque de comerciales. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Y continuamos con Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que está pasando no solo en nuestra ciudad, sino en la vida regional y en la vida nacional. Y aquí en nuestra sección política, como lo hemos venido haciendo desde el mes de enero, los estamos invitando a que participen de nuestra campaña con todo respeto por la educación electoral, porque lo he dicho y no me cansaré de decirlo, en las manos de todos los colombianos y todas las colombianas está la posibilidad de cambiar nuestro país, de permitir entregarles a las futuras generaciones, a nuestros hijos, una nación más sana, más responsable, pero sobre todo una nación sin corrupción. Usted, la única forma en la que puede contribuir a salvar este país es con su voto. Ejérzalo, es un derecho democrático, es un derecho libre, el que nadie nos puede imponer. Usted solito en su casa, con su conciencia, va a votar el 9 de marzo. ¿Por quién? Por quien usted decida. Aquí en Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar no le decimos por quién votar. Aquí simplemente le traemos diferentes opciones, diferentes propuestas, diferentes personajes, diferentes candidatos, pero usted solito con su conciencia decide por quién votar. Porque hoy le ofrecen 30.000 pesos, pero mañana sus problemas y los de todos los colombianos y todas las colombianas van a continuar igual. O sea que nuestro voto no vale 30.000 pesos y no vale 1 millón de pesos. Nuestro voto vale la libertad de nuestro país. A continuación los quiero dejar con esta nota de nuestra campaña con todo respeto por la educación electoral y ya regreso con el invitado del día de hoy. Veamos entonces a continuación la siguiente nota. Como lo expresa el libro Las elecciones en Colombia siglo XX, nuestro país ha sido desde su nacimiento un país electorero por excelencia. Ha dejado de hacer elecciones solo por breves intervalos, de los cuales el más largo fue el impuesto por el general Gustavo Rojas Pinilla en los años 50. El significado de los constantes certámenes electorales, claro está, ha sido y es un tema controvertido. ¿Han sido limpias y libres, o más bien manipuladas las elecciones en nuestro país? Limpias o no, ¿las elecciones han dado al país mejores o peores gobernantes y líderes? La reciente historia de nuestro país da respuesta a estos interrogantes. Sin embargo, es hora de que los colombianos y colombianas cambien el panorama de la vida política y solo lo podrán hacer ejerciendo su derecho al voto, un voto limpio, serio, responsable y a conciencia. El 9 de marzo, usted tendrá la oportunidad de regalarle a Colombia la posibilidad de ser un mejor país, menos corrupto y más incluyente. Con todo respeto por la educación electoral, decídase y no permita que nadie le imponga una decisión. Usted es libre de votar y de elegir. Usted y su voto valen para Colombia.
Y después de ver esta nota, entonces sí les quiero presentar al invitado que tenemos en el día de hoy. Siempre lo he dicho que uno tiene que ser coherente con lo que ha hablado y con lo que ha dicho. Y en nuestro programa siempre hemos hablado de las minorías, hemos defendido las minorías, hemos estado haciendo trabajo con las minorías, hemos visitado el Cauca y pues por supuesto por aquí han pasado candidatos de todos los partidos, pero nos hacía falta un candidato que considero que es importante que esté aquí porque es una de las minorías de nuestro país. Hoy me encuentro con Jesús Piñacue de AS Indígena, candidato por las comunidades indígenas, por las minorías. Él es de Tierra Adentro, Cauca, es líder NASA y bueno, yo quiero presentarlo a él y que él nos diga quién es Jesús Piñacue. Jesús Piñacue, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo de Opinión con María del Pilar Aguilar. María del Pilar, buen día. Me alegra muchísimo poder compartir este instante con ustedes también. ¿Quién es Jesús Piñacue? Un hijo que resultó en medio de la violencia más inexplicable, no solamente la que mi familia está viviendo, sino la violencia de todo contra todo un pueblo. 1948, mi abuelo fue fusilado en Belalcázar. Santos Rincón se llamaba el militar del Estado en ese entonces. Él salió a defender a una población que estaba siendo quemada, físicamente quemada. De ellos nacen, pues, mis padres y son fundadores del Consejo Regional Indígena del Cauca. Ejerzo la función de liderazgo de esta organización por más o menos 12 años y posteriormente soy elegido al Senado por 12 años más. En el ejercicio de esa vocería estuve, me retiré, regreso ahora con las mismas convicciones, más robusto en la pretensión de conseguir un país con tranquilidad para todos, un país posible y con posibilidad también para todos. Jesús, usted fue senador en el 98. Cuando usted estuvo, no vamos a negar que también había corrupción en el Senado. Infortunadamente, esta es una institución de nuestro país que ha estado permeada por la corrupción, que ha estado permeada por los contratos y que ha estado con algunos personajes que consideran que la política es un negocio. Cuando usted estuvo, ¿usted se dio cuenta de que había este negocio o que la política era un negocio en nuestro país? Absolutamente. El voto del senador, que es por el que deben elegir, no por el dinero que suelten en estos días, o las vallas de políticos sonrientes, cual reinas de belleza, poniendo en la insulsa realidad la cosa política. Desde entonces, por supuesto, esto se vio y ha sido así siempre. Hay que cambiarlo, por supuesto, pero un congresista vale por su voto, por la consistencia de su voto. Yo he visto allá a la gente que se cambia en la última hora por alguna dádiva que el presidente o el ministro le entrega en función de conseguir tramitar una iniciativa de ley que le favorece a ciertos sectores, porque las iniciativas de ley que tienen raigambre en el interés general normalmente no son populares, ¿no? Por supuesto no son populares además porque puede hacer que no le genere algún interés económico a los congresistas. Jesús Piñacue, yo quiero hacerle una pregunta, voy a comentarle un dato y usted me dice cómo ve este. Las divisiones políticas en el país se ven en los partidos, vemos como el partido, por ejemplo, el Polo Democrático tiene una división interna muy grande y esto ha hecho que pues se quemen algunos de sus candidatos y en general así, y vemos cómo los políticos saltan de un partido al otro. A mí me llama mucho la atención que en este momento un político de aquí de la ciudad de Cali, que ha sido de uno de los partidos tradicionales, que ha sido presidente del Consejo de Santiago de Cali, que ha sido gerente de empresas en el Valle del Cauca, mejor dicho, que su vida privada, pública y política ha estado marcada aquí en Cali, ahora esté aspirando al Senado por circunscripción especial de los indígenas y esté avalado por un movimiento del Amazonas, o sea, esté aspirando por el cabildo, si no estoy mal, el cabildo de San Dolores, algo así, en el Amazonas. ¿Cómo ve usted esto? O sea, aquí, ¿quiénes son más culpables? Con todo respeto, los indígenas que le están dando este aval a este personaje o este personaje que está abocando por unos derechos que yo creo que no sé si los conozca. Bueno, cuando una autoridad indígena le entrega un aval a un líder, pues el sentido común a todos nos indica que están ejerciendo una responsabilidad política.
Pero como este país está tan corrompido en todos los medios y la política es como la peste, todo lo va tocando y lo que toca lo va enfermando, pues yo supongo que aquí ocurrirán explicaciones que justifiquen esto que esté pasando, que en principio pareciera ser irregular. Pero afortunadamente también está la posibilidad que el ciudadano que va a ir a votar lo haga meditando con la responsabilidad de vida. Si la sociedad colombiana asumiera el criterio de responsabilidad y en el momento en que el individuo se pone ante una urna desvestido de cualquier otro propósito, solo con su dignidad y su valía por lo que quiere para sus hijos, y vota en forma libre, pues yo creo que podríamos superar el desastre en el que estamos. Esta es una democracia supremamente frágil, pero no hay otra forma. Aún los que creían que esto se cambiaba con balas, están regresando en la idea de considerar la posibilidad de participar en política, de manera que el ejercicio de la política concebida como un servicio es conveniente. Y yo espero que ahora el colombiano que va a ir a votar lo haga con la responsabilidad de vida. Lo digo así, sin mucha expectativa, porque aquí, entre más promesas buenas se puedan hacer, más desconfianza suscita. Sí, señora, además porque infortunadamente los políticos de nuestro país han basado la política en promesas, pero cuando vamos a ver de hechos, pues son muy contaditos con los dedos de las manos y hasta nos pueden sobrar deditos para contar esas promesas cumplidas. Jesús Piñacue, usted está regresando al Congreso. ¿Por qué movimiento? Hablemos un poquito, porque yo al principio dije un nombre y me dijo no, es tal. Entonces expliquemos cuál es el movimiento que lo está avalando a usted. Tenemos una historia complicada y es la primera vez que voy a tratar de explicarlo en el menor tiempo posible. Bueno. El punto es este: el primer acto político en América fue cuando Montezuma le puso a Hernán Cortés en su cabeza un almete de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Y aparte de eso, dice la historia, que como esperaban un dios que llegaría por donde nace el sol, y Hernán Cortés llegó por ahí, lo reconocieron como Dios. La primera equivocación política de los indígenas en términos políticos fue ese momento, en mi juicio. Y viene un segundo: el creer que la independencia liderada por Simón Bolívar consiguió la soberanía y la autonomía en el valor que nosotros tenemos concebido. Y aquí solo hubo una autonomía territorial, una independencia territorial. La ciencia se impuso en el futuro y esta siempre consideró que era inconveniente crear, pensar, porque la verdad ya estaba revelada. La ciencia ya había fundamentado criterios de valor en la verdad. De manera que este es el tercer episodio que sucede, y hay uno que el Consejo Regional Indígena del Cauca fundamentó en 1971, es el cuarto hito. Aquí hay un programa ideológico, hay un plan de largo alcance y se trata de emancipar a la sociedad, porque es legítimo rebelarse cuando la injusticia se impone. Alianza Social Indígena viene traída en ese galope histórico. Y en un buen día, muchos me dicen que yo soy el responsable de que la Alianza Social Indígena se hubiera ido en debacle, pero yo me retiro a tiempo para que una nueva energía, un nuevo entusiasmo dé el paso tranquilizante hacia la construcción. Esa retirada significó para el movimiento una caída, porque se fueron de rodillas a entregarse, se vendieron, traicionaron la idea básica de este proceso de construcción organizativa para participar. De ahí que dijeron, la ida indígenas es un arcaísmo, porque lo indígena es exclusión, porque lo indígena es atraso, cambiémosla por independiente, y se llamó ASI, Partido Alianza Social Indígena. Mentirosos, ladrones, son unos encomenderos modernos, nada más. La Alianza Social Indígena es una idea. Desde la indianidad vamos por la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo país. AS Indígena. El Consejo Electoral me impidió inscribirme como Alianza Social Indígena porque se confundiría con el otro proyecto.
Por eso se llama As Indígena y voy a recuperar esa personería jurídica. Y Pilar, una última acotación. Pueden votar en la parte inferior del tarjetón por la circunscripción de indígenas. ¿Qué pasaría si 2 millones de colombianos que votan en la ordinaria, de los 12 millones, votaran en la especial indígena para elegir solo 2 senadores, en tanto que con 2 millones eligen en la ordinaria 20 credenciales? ¿Qué pasaría con la ley de bancadas? ¿Qué pasaría con el concepto de democracia? ¿Les estarían dando más autoridad a ustedes? Un respaldo político, claro que sí, del que me siento capaz de administrar porque soy un hombre probo en la política. Bueno, esa es una de las razones entonces por la cual usted es As Indígena. Hoy lo aprendí, ya no, o sea, es Jesús Piñacue por la As Indígena. Pregunta que algo que la gente siempre se dice, bueno, los indígenas, así como los discapacitados, así como la comunidad LGTBI, así como los afrodescendientes, son minorías. ¿Cuál es la queja de que la mayoría de colombianos dicen? Es que cada uno pelea o lucha por su pedacito, por sus derechos. Jesús Piñacue va a luchar desde el Congreso solamente por los derechos, por el respeto de los derechos de los indígenas, o Jesús Piñacue va a trabajar por el derecho de todos los colombianos y las colombianas. Nuestra lucha es por la inclusión y por la libertad, la igualdad. Inclusión, igualdad, son las bases filosóficas de este entusiasmo histórico. Ahora, la inclusión tiene un valor enorme porque en una sociedad que se cree mayoritaria y sin racionalizar factores que constituyen desequilibrios, pues es una sociedad enferma. Y aquí la indianidad en Colombia es una minoría y venimos en esa lucha en la condición de minoría por conseguir un nivel de inclusión que nos dignifique y poder incidir en los ámbitos de decisión de tal forma que realmente la categoría inclusión se dé. Por ese entorno hay otras expresiones de minorías que son muy importantes y que hay que acompañarlas en su esfuerzo. Las mujeres hoy siguen siendo una característica supuesta en la minoría. Lo siguen siendo, no obstante que en términos incluso de los hombres, pero en lo político tienen un tratamiento que raya con la condición indignificante de la exclusión. Las variables en la concepción de hombre-mujer que supera y se trasciende ya al ánimo de las parejas del mismo sexo, tiene una condición que hoy está en el ámbito de las minorías y nosotros damos esas batallas en su favor porque algún día la inclusión permita reconocer su presencia y evite que el Estado se entrometa en los asuntos de la intimidad humana y personal. ¿Qué es lo que ha pretendido hacer? Pues aquí Jesús Piñacue no está prometiendo, pero se está comprometiendo, o sea, no está haciendo promesas, son compromisos a luchar por los derechos de todas las minorías y de todos los colombianos y las colombianas. Una pregunta que no puedo dejarle de hacer a usted y que se la he realizado a todos los candidatos que han pasado por aquí. Presidente Santos, hay una encuesta que nos dice que la mayoría de los vallecaucanos están en desacuerdo con la reelección del presidente Santos. Esta semana anunció su fórmula vicepresidencial, Germán Vargas Lleras, o la candidata al Senado, Vivian Morales, dice que ella considera que el Partido Liberal se equivocó al tomar la decisión desde muy temprano de apoyar la reelección del presidente Santos. Felicitó a los conservadores por tener candidato propio y decía que era la decisión más democrática que habían podido tener y que ella, como candidata liberal, como candidata al Senado, ella sí hubiera preferido tener que el Partido Liberal tuviera un candidato propio. Jesús Piñacue de la As Indígena, ¿cómo ve la reelección del presidente Santos? Si usted llega al Senado, ¿usted apoyaría esa reelección o no la apoyaría? Dijiste desde el principio, Pilar, una idea, coherencia, y le sumo el concepto complementario, consistencia. En el Senado, mientras estuve, voté en contra
de la propuesta, de la iniciativa por la reelección. No obstante que esa reelección fue comprada, porque los congresistas no fueron libres en la hora de decidir que hubiese la reelección. El argumento básico con el que me opongo, ahora también, a la posibilidad de la reelección, está en que en una sociedad tan clientelizada, en una sociedad que ve en el aparato del Estado un favorecedor para ciertos círculos, mejor dicho, la mermelada, que es la que siempre castigamos con el látigo necesario, no permite que una sociedad tome decisiones con libertad. La política se ha convertido en un instrumento que resuelve necesidades inmediatas, urgentes. Y bueno, y la gente vota por una promesa que les hacen por una casa. Vota porque hay 50.000 pesos. Además que ya dijeron que van a hacer 12 millones de casas, ¿no? Vamos a ver. Y van a Esa es la votar por promesa. esas promesas. Aquí debemos votar es por políticas públicas. Y una de las políticas que nosotros no debemos reelegir es la costumbre de comprar los votos con las embajadas, mejor dicho, con la burocracia del Estado nacional e internacional, con los dineros del presupuesto nacional que se reparten como si fueran dineros de alguna hacienda al interés particular definido. No, aquí debe haber un plan incluyente, amplio, concebido con anticipación para un futuro de largo plazo. Y eso no está pasando. Aquí el presupuesto está aplicado para las posibilidades de la reelección presidencial. No estoy de acuerdo, no votaré por una reelección de manera alguna. Bueno, pues ese es el compromiso que está asumiendo hoy Jesús Peñacue en nuestro programa Estilo y Opinión. Jesús Peñacue de la AS Indígena no votará por la reelección de Juan Manuel Santos. Y me equivoqué al decir 12 millones, son 1.200.000 casas las que ha dicho el candidato o la fórmula vicepresidencial del presidente Santos, cuando dijo que gracias al presidente Santos por su confianza y por la entrañable amistad que tienen, una amistad que no se veía venir, pero bueno, se les gestó en los últimos años. Entonces dijo que tenían 1.200.000 casas para ofrecerle a los colombianos y colombianas justo en este momento en que están haciendo política. Bueno, miraremos a ver si las cumplen o no las cumplen. No han podido con las 100.000 casas, vamos a ver si pueden con las 1.200.000 casas. Jesús Peñacue, para finalizar, ¿por qué la gente debe confiar? Voy a decírselo como se lo he dicho a todos los candidatos que han pasado por aquí y se lo digo con el mayor respeto, porque los respeto como personas, los respeto como políticos y los respeto como líderes. Que no confíe o no cree en algunos es una cosa diferente, pero igual la pregunta se las hago a todos. ¿Por qué la gente debe confiar en Jesús Peñacue? ¿Por qué debe creer en usted? ¿Por qué debe depositar la confianza y el futuro del país en sus manos? Simplemente porque soy un luchador que no se ha entregado al establecimiento. Creo en la sociedad, libre en la opinión, libre además en las posibilidades de fundamentar su destino. Y esto no sucederá mientras el clientelismo, la politiquería, la inequidad galope a la sombra de cada contienda electoral. He estado en el margen siempre del establecimiento, no obstante que han ocurrido ofertas muy halagadoras. Si yo hubiese sido un indio bien ambiciosos y cortoplacistas y sin los elementos en la ética y en la visión de Estado, a mí ya me hubieran comprado hace mucho rato. Sí, señor. Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura solo con el tiempo. Deben creerme, yo ya estoy curado. Bueno, este es Jesús Peñacue de AS Indígena, uno de los candidatos que están aspirando a llegar al Senado y que solo podrán llegar con la confianza de los y las colombianas. Jesús Peñacue, muchísimas gracias por estar en Estilo de Opinión con María del Pilar Aguilar. Gracias, Pilar, muchas gracias y buena suerte en esta hora. Bueno, y a ustedes que están en sus hogares les agradecemos habernos permitido llegar hasta sus hogares, estar esta hora compartiendo con información política, con información de salud y por supuesto con información de actualidad y con nuestra conciencia social. El 9 de marzo son las elecciones. Usted no se puede quedar en su casa ni viendo televisión ni escuchando música, o bueno, lo pueden hacer después de que vayan a ejercer este derecho que tenemos, este derecho democrático que tenemos y con el cual podemos cambiar el futuro del país. No deje que otros decidan por usted, no deje que otro lo convenza, convénzase usted solito. La recomendación, escuche y escuche, pero solito decida.
Soy María del Pilar Aguilar, este es Estilo de Opinión y nos vemos ahora con nuestro noticiero CNC Noticias. Hasta pronto. Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y Opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y Opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC.